Hola chicos, hoy con nosotros erizos. Hoy toca hablar de un tema un poquito espinoso. Vamos a hablar de los erizos de mar, ¿de acuerdo? Los erizos de mar, estamos hablando de equinodermos. Son animales de un grupo muy diferente al resto de seres vivos. Equinodermos se traduciría más o menos como piel espinosa y más concretamente en ellos es que además tienen espinas, que son como los brazos que ellos utilizan para la locomoción. Todos los equinodermos tienen varias características. Una, que suelen tener la boca en la parte baja del cuerpo, suelen tener una simetría radial, es decir, todo el cuerpo si lo partimos en trozos quedarían partes simétricas alrededor. Y luego la otra característica que es muy curiosa de ellos es que todo el movimiento a la hora de desplazarse, el movimiento de la boca y similar, se produce por un sistema que se llama sistema ambulacral. Son una especie de canales que recorren el cuerpo por dentro en forma de círculo y son como pequeñas ampollitas que tienen capacidad de presionarse y expandirse y cerrarse y abrirse y van moviendo el agua de su interior. Entonces tenemos dos tipos de brazos en lo que serían los erizos. Uno, las espinas propiamente dichas, que tienen movimiento propio. Luego tendríamos los pies ambulacrales, que son otros tentáculos más flexibles, más móviles, que tienen al final una ventosita. Eso es lo que realmente les permite anclarse a la decoración, tener receptores del olfato y todo lo tienen por ahí. Luego, por otro lado, tendríamos la boca, que es muy fuerte, muy poderosa, con un pico calcáreo que tiene capacidad de rascar muchísimo. Y el complejo de la boca se llama linterna en los erizos, es una curiosidad. ¿De qué se alimentan los erizos? Pues las especies que os voy a presentar son fundamentalmente herbívoras, entonces os las voy a presentar como aliados en nuestra lucha contra las algas dentro del acuario. Son aliados, pero al mismo tiempo, si tenemos macroalgas, se las van a comer. Si tenemos alga coralina, muchísimas de las especies nos las van a eliminar dentro del acuario, entonces lo tendremos que valorar antes de introducirlos en él, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante. Necesitan acuarios grandes. Estamos hablando de animales que, como os acabo de decir, son vegetarianos. Consumen mucha cantidad de alimento de poco aporte nutricional, porque las algas no es una proteína muy alta, no tienen muchas calorías. Entonces lo que hacen los erizos es comer sin parar. Son grandes consumidores de algas. De hecho, los ponemos en un acuario plagado de algas y en muy poquito tiempo nos lo dejan limpio. Entonces, en acuarios cuanto más grandes, más fácil es que el animal vaya encontrando suficiente alimento para poder vivir dentro del acuario. Luego, como especies posibles dentro del acuario, vamos a hablar primero de los erizos diadema. Los erizos diadema son seguramente los erizos que dibujamos cuando somos pequeños en el cole, cuando nos dan un papel y un color o un boli, es lo que nos sale a dibujar. Son erizos que típicamente el cuerpo es relativamente pequeño, pero las espinas son descomunalmente largas. Estamos hablando de espinas de en torno a los 20, incluso 25 centímetros de longitud, es decir, se convierten en unas bolas de pinchos así. Es una especie bastante chula, de cuerpo muy oscuro, con algunos dibujos azul fluorescente a la luz actínica, y luego pueden llevar lo que es la parte de la boca, la pueden llevar fuera como una especie de péndulo para poder ramonear todo el tema de las algas por su hábitat y por el acuario. Asociado a este animal hay una curiosidad, y es que al tener las espinas tan largas, duras y que duelen porque tienen un pequeño componente de veneno, muchísimas especies se asocian a ellos, o sea, se aprovechan de esa capacidad de defensiva que tiene el erizo, y animales como pueden ser los peces dálmata, los peces cardenales, gambitas thor, gambitas pequeñitas y otras especies como Dactylus, incluso las damiselas, cuando son pequeñitas, los peces pequeñitos, lo que hacen muchas veces es vivir en grupo arropados dentro de las espinas del erizo. Nosotros, en cambio, dentro del acuario tendremos que tener muchísimo cuidado. Una cosa que podéis hacer es, si metéis la mano dentro del acuario y el erizo está aquí, ven o perciben o tienen propioceptores que detectan
que estamos cerca, es decir, las espinas están más o menos así colocadas, nosotros metemos la mano y podéis ver perfectamente cómo el erizo hace así. Gira todas las espinas, ¿para qué? Para que si tú tocas, te lo claves y se pueda defender. O sea, tener una actitud activa a la hora de defenderse. Los erizos diadema consumen muchos tipos de alga y son de los mayores consumidores de alga coralina, con lo cual si queremos tener un buen componente de alga coralina en nuestro acuario, no es una especie aceptable. Luego, como os decía, son de tamaño muy grande, menos, y ya me parece muy pequeño, menos de 150 a 200 litros, me parece muy poco espacio para ellos. De hecho, se acabarán la primera semana casi todo el componente vegetal que haya dentro del acuario y os recomendaría que suplementaréis vosotros pues, con alga liofilizada o con alimentación en base vegetal que lo pueda seguir consumiendo si queremos mantenerlos en el tiempo. Otra de las especies características sería el Trimneustes gratilla, una especie algo más colorida, con espinas mucho más cortas, pero de comportamiento parecido. Grandes consumidores de algas dentro del acuario, dejan limpios, consumen incluso diatomeas, consumen, si no recuerdo mal, algo de cianobacteria. Y el problema del Trimneustes es que se ha visto algunas veces que si está falto de alimentación puede llegar a comer, lo que no sé si sería ya algo accidental o es intencionado, algunos tipos de coral. Entonces un poquito de cuidado con la adición si no vamos a tener suficiente alimento en el que puedan estar concentrados la mayor parte del tiempo. ¿Vale? Otra de las especies que es además seguramente de los erizos más pequeñitos que podemos encontrar y es seguramente el número 1 dentro de los acuarios sería el Mesphila también. Mesphila globulus es la especie más característica. Todo lo que son la parte interambulacral, que se llama, no tienen espinas ni tienen pies ambulacrales en ella, son típicamente de un color azul terciopelo muy bonito. Y luego las espinas son muy cortitas, son erizos chiquititos que se mueven también por todo el acuario y seguramente sean las especies que a lo mejor en tamaños de acuario más reducidos podamos mantener con más facilidad. Esa sería la otra posibilidad. Y por último, pues podríamos hablar de los erizos Echinometra, similar al Trimneustes en tamaño, en comportamiento y en diseño. Igual es un poquito más alto, en vez de ser el Trimneustes a lo mejor es un poquito más aplanado dorsoventralmente, pero poco más respecto a ellos. Más cosas. Una precaución que tenéis que tener con los erizos es que, como os he dicho, tienen pies ambulacrales con ventosas y muchas espinas con las que se agarran a la decoración y buscan algas. Tienen una costumbre muy fea o muy curiosa, depende también si lo miramos, y es que les encanta ponerse cosas encima. Ellos se esconden, se ponen un pequeño disfraz cuando están dentro de los acuarios y pueden coger gravilla, pueden coger trozos de roca o compañeros del acuario. Les encanta ponerse sobre todo los zoanthus, palitoas y pequeños coralitos, es lo que hacen. Cogen, se pasan por encima de la roca, se encuentran un montón de cosas blanditas y que les hacen gracia y directamente con los pies se lo ponen como en la cabeza de sombrero. Entonces te ves paseando a tu erizo por el acuario completamente decorado con tus corales favoritos. Entonces es un poco puñeta, ¿no? Tenerlos así en el acuario moviéndote la decoración y sobre todo moviéndote el diseño de corales que tengas dentro del acuario. Tenerlo muy en cuenta. O tenemos corales perfectamente fijados a las rocas o haceros a la idea de que los van a mover. Si tenemos cualquier cosa con poca fijación, entrará con mucha facilidad, una, a que lo tiren al sustrato o dos, a que se lo pongan encima. Son así. Luego, respecto a los compañeros de acuario, pues pueden convivir con la mayoría de peces invertebrados porque no los van a tocar. Y respecto a peces, evitar grandes ballestas depredadores que los van a ver como una parte de su alimentación y sobre todo los peces globo. Los peces globo también lo van a incluir dentro de su alimentación porque a mordiscos rompen el caparazón, que es muy duro, les eliminan las espinas y se comen luego todo el interior del erizo. Entonces, intentar evitarlo. Respecto a la reproducción, en cautividad no se conoce la reproducción de los erizos en cautividad. Lo que hacen es, como la mayoría de equinodermos, es en un momento dado, son hermafroditas, muchas de las especies, sueltan las huevas, sueltan el esperma, se lo lleva a la corriente oceánica y forman parte del plancton. Las larvas son una fase planctónica que con el tiempo se desarrolla, se alimenta en el océano
y acaban cayendo al suelo, apareciendo ya lo que es la forma sesi, la forma que vive pegada al suelo, que son los erizos. Entonces no los vamos a poder reducir. Todos los erizos que disponemos en el comercio son de captura, así que por ese lado también valorarlo a la hora de tenerlos dentro del acuario. A la pregunta de cuánto tiempo vive un erizo, pues la mayoría de especies, tanto en la naturaleza como en acuario, pueden durar en torno a los 3-5 años de edad. Esa es su esperanza de vida. El problema es que como son animales de captura no sabemos con qué edad vienen al acuario. Si podéis elegir ejemplares que no sean de tamaño muy grande, pues tendremos un poquito más de certeza de que son algo más jóvenes y más tiempo nos van a durar dentro del acuario. Parámetros del agua para ellos, pues como todos los invertebrados, movernos en una salinidad estable de 1024, 1025 o 1026. De hecho, toleran muy mal los cambios de salinidad, por lo que os he dicho, porque el sistema ambulacral funciona con agua. Si hay cambios de densidad, pues se les puede estropear. No sacarlos nunca del agua, porque les puede entrar algo de aire dentro del sistema ambulacral y pueden colapsar. De hecho, los erizos, si pasan tiempo fuera del agua, se morirían por el colapso del aire dentro de su sistema. Y luego respecto a calcio, magnesio, KH dentro del acuario, pues en niveles óptimos para igual que cualquier coral, ¿de acuerdo? Y no son nada tolerantes con nitratos altos, tienen que ser cero amoníaco, cero nitrito, es decir, contaminación por nitrógeno la mínima posible, y en fosfatos también en lo posible algo bajitos. ¿De acuerdo, chicos? Así que espero haberos presentado unas especies interesantes para valorar dentro del acuario, que nos ayuden con el tema de las algas. Y nada, recomendarnos, darnos unos likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.